muy calmados, especialmente los chicos de bachillerato, pero ya nos toca sacar a todos los niños de las rutas y dejarlos en una zona medianamente elevada donde se ubicaron estudiantes también de otros colegios para poder tenerlos al menos salvaguardados de la inundación dentro de las rutas. Algunos docentes iban acompañando las rutas en trayecto hacia sus casas. Ellos fueron los primeros respondientes frente a atender la emergencia. Otros docentes, pues también ante el desespero, especialmente los que se quedaron en el colegio, se fueron caminando por toda la vía Guaymaral hasta llegar a encontrar las rutas específicas. Se demoraron más o menos 1 hora y media, 2 horas caminando para poder encontrar estudiantes y poder pues obviamente llevarles jugo, agua, comida y poder brindarle ayuda a los otros docentes que estaban atrapados en la inundación. Entonces, otros docentes pues también nos quedamos atrapados en otras rutas, inclusive bastante lejos, pero sin embargo se vivió la impotencia, se vivió la frustración de que precisamente qué hacer en este tipo de emergencias. Profesor Rodríguez, pues felicitaciones porque ustedes son héroes. Claro que son adultos y aman a los niños y a los jóvenes, ese es su trabajo, pero hay que destacar ese trabajo que hicieron, sobre todo con los más pequeñitos, en una contingencia como esta. No me quiero ni imaginar lo que fueron esas horas de angustia. Profesor, muchas gracias. Y un saludo para usted y para toda la comunidad de Gimnasio Los Robles. En 30 segundos, saludo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Se ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Estás escuchando Blue Radio. 702, alcalde Carlos Fernando Galán, buenos días. Buenos días, Ricardo, a usted, a todos los oyentes y que nos acompañan en Blue Radio. Alcalde, ¿cuál es la situación a esta hora de la mañana del jueves 7 de noviembre por cuenta de la emergencia en la autopista norte? ¿Cuál es el reporte más reciente que tiene? Ricardo, está en proceso de evacuación todavía algunos puntos. Hay que informar que nosotros hicimos un monitoreo ayer y anoche y durante la madrugada. Yo mismo con el general Gualdrón hicimos un recorrido en los colegios de la zona que estaban afectados porque no podían salir de los colegios. Los niños visitamos, por ejemplo, el colegio Academy Comunidad, creo que se llama, El Camino, donde había cerca de 45 niños y más de 100 personas entre docentes y personal administrativo. Ellos nos dijeron, nosotros preferimos esperar a que se habilite la autopista en la mañana. Ya los niños están a salvo, sin ningún problema. Necesitamos ese apoyo en términos de alimentación y eventualmente en movilidad para salir. Entonces ellos están en proceso de evacuación. Lo mismo cerca de 80 niños del Colegio San Ángelo, que también estaban en la zona. Ahí se pudieron evacuar cerca de 600 o más, inclusive niños, pero el personal prefirió que 80 niños de las zonas, de las rutas alrededor de Suba, sí permanecieran en el colegio con el acompañamiento del personal administrativo. Esos son los informes que yo tuve, digamos, durante la noche. De todas maneras he pedido, pues obviamente, que la Secretaría de Educación a estos colegios que son privados les haga un monitoreo para poderles llevar transporte y llevar lo que se requiera para eventualmente hacer la evacuación. También visitamos algunas empresas donde había personal presente que no había evacuado, pero que prefería también esperar a que eventualmente se habilitara el transporte en el portal del norte para poder llevar a las personas o que fueran llevadas al portal los trabajadores y poder tomar el transporte público, porque si los sacábamos a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana no tendrían transporte para movilizarse a sus casas. Ese es un poco el reporte que teníamos. En este momento de estar en proceso, como le digo, la evacuación de esos colegios, lo que faltaba. Tenemos además que informar a la ciudadanía que a raíz de la situación en la autopista norte del costado occidental, que seguía inundado y sigue todavía con agua, tenemos un reversible para que la gente que entra a Bogotá, pues preferiblemente si no tienen que entrar, si no es necesario, es mejor que no lo hagan. Si de todas maneras tienen que entrar, lo van a hacer por la autopista norte, sí. Y hay reversible el costado oriental para que la gente de la 235 a la 283 más o menos utilice el corredor acompañado por la policía. Alcalde, haciendo la suma de cuántas personas están en las empresas y en los colegios, ¿cuánta gente todavía está atrapada o está en proceso de salir de la zona por la emergencia en la autopista norte? No le tengo en este instante no tengo la cifra exacta, pero más o menos hace 1 hora y media eran cerca de
calculamos nosotros entre 400 y 500 personas en esta zona. 500 personas todavía atrapadas en el norte de Bogotá. Alcalde, la autopista norte en la calzada occidental, es decir, en sentido norte-sur, entrando a la ciudad, ¿sigue inundada? Sí, tiene todavía una inundación. Eso gradualmente se ha ido resolviendo, pero tiene una inundación. Como usted sabe, la autopista norte está construida sobre el humedal Torca-Guaymaral, básicamente. Entonces, pues ha ocurrido en diferentes oportunidades que aguaceros como el que ocurrió ayer, que fue muy fuerte, pues inundan esta zona. Tal vez esta ha sido una de las inundaciones más graves que ha habido en los últimos años, la del día de ayer, que afectó pues esa vía entre la 222 y la 215 más o menos. Y vale la pena recordar una cosa, Ricardo, esa vía desde la 191 hasta la 245 fue entregada a la ANI para su administración a raíz del proyecto Accesos Norte. El IDU y el distrito en el 2022 le entregaron esa vía para administración a Accesos Norte y pues hace parte del proyecto que contempla, entre otras cosas, elevar parte de la autopista norte para poder hacer la conexión hídrica en el humedal y en otros cerca de 7 puntos adicionales de quebradas que hay que atraviesan la autopista norte y que pues a raíz de la construcción de la autopista norte pues quedaron bloqueadas y que es necesario, y ya se hizo todo el análisis, poderlas reconectar, y eso está en proyecto. Pues esperamos que la ANLA, una vez el concesionario vuelva a presentar la solicitud de licencia ambiental, la apruebe y de esa forma se puede avanzar en este proyecto que es fundamental para resolver este problema histórico que tiene Bogotá. Sí. Alcalde, ya vamos a hablar de las obras, pero ¿qué exactamente fue lo que pasó ayer? No es la primera vez que hay un aguacero en Bogotá, menos en esa zona de Bogotá. ¿Por qué ayer sí se desbordó ese caño de Torca? ¿Por qué en el día de ayer fue semejante emergencia y el agua alcanzó a subir por lo menos 70, 80 centímetros en muchas zonas? ¿Por qué ayer pues, sí? A ver, yo creo que llevamos varios días de lluvias fuertes en el norte de Bogotá y eso va acumulando y obviamente va llenando el humedal. Esto es un humedal. Entonces, eso es lo que lleva. El humedal es como una especie de esponja que regula en cierta forma el agua en la sabana de Bogotá, los humedales que tenemos. Este es uno de ellos. Y claro, cuando usted ya tiene varios días de grandes precipitaciones en la zona, pues llega un momento en que ya el humedal no puede, digamos, absorber todo el agua que cae. Y aquí, como ustedes vieron, en barrios como Santa Cecilia, como Cerro Norte, se vio pues la lluvia y la cantidad de agua que cayó. Pues el IDEGER me informaba que eran cerca de 100 milímetros por metro cúbico, eso es como 90 litros por metro cúbico más o menos que cayeron, y eso pues es ya, digamos, un nivel de lluvia que no pudo aguantar el humedal y el canal que hay del humedal en el separador de la autopista norte. Entonces eso fue lo que ocurrió básicamente. Alcalde, para hacerlo gráfico, ¿podríamos asimilar el humedal, que es una zona pantanosa, a una esponja? ¿Podría funcionar como una esponja? ¿Se colmó y simplemente lo que ocurre cuando la esponja se moja completamente es que ya no puede retener agua y simplemente se desborda? Exactamente, pero además agravado esto con el hecho de que el humedal está, digamos, debajo de la autopista, o sea, la autopista lo atraviesa. Entonces no solamente usted tiene esa situación en humedal, sino que la autopista está en la mitad del humedal. Así fue construida hace, no sé, 70 años. Y por eso los proyectos que ha habido de resolver esto, garantizando la conexión hídrica, que el agua pueda pasar de oriente a occidente, que hoy no puede pasar porque hoy se bloquea en parte por la autopista, obviamente. Entonces es una combinación de las dos cosas. Este humedal pues llegó a un nivel que ya no podía absorber el agua que tuvimos de precipitación, sumado a que está atravesado por una autopista que le impide cumplir esa función de manera efectiva, la función de volverse, como usted dice, como una especie de esponja. No la puede cumplir bien por cuenta de la autopista y por eso se generó la situación que tuvimos ayer. Alcalde, pero si la esponja, para seguir con su ejemplo, está llena, ¿qué pasa hoy en Bogotá si vuelve a llover? Hoy, mañana, el fin de semana. Pues volvemos a tener la misma situación. Por eso tenemos que monitorear y cerrar la vía. Eventualmente, si la volvemos a abrir hoy, porque se reduce la inundación, inmediatamente tendríamos que estar monitoreando, y es lo que vamos a hacer en caso de necesitar cerrarla, para que no vuelva a ocurrir, ya no la inundación, porque es inevitable si hay una lluvia similar a la inundación, sino que no vuelva a ocurrir que queden atrapados vehículos en medio de la inundación como nos ocurrió el día de ayer. A mí la gente con la que hablé, porque yo recorrí todo el corredor, me decía, en cuestión de menos de media hora, el agua que estaba a 15, 20 centímetros subió a más de 70 centímetros, en cuestión de media hora, y ellos se quedaron bloqueados en el trancón. Y eso pues se generó en una situación muy rápido, no fue un tema que duró
mucho tiempo, sino fue muy rápido que se generó esta situación. Entonces tendremos que monitorear para que eventualmente se cierre la vía, así haya problemas de movilidad, así la gente obviamente pues nos manifieste su inconformidad, pero será necesario cerrar la vía para evitar que tengamos una situación similar con vehículos inundados, como ocurrió ayer, que fueron cerca de 200 vehículos que terminaron afectados en medio de la inundación. Imagínese, alcalde, 200 carros allí inundados, atrapados, generando complicaciones en la movilidad. Y no le tengo buenas noticias, alcalde, porque estoy mirando el pronóstico del tiempo y a las 2 de la tarde aproximadamente están pronosticando lluvias iguales a las del día de ayer en la tarde. Pero los bogotanos se preguntan, alcalde Galán, porque no es la primera vez, ¿qué tipo de obra o qué infraestructura es la que necesita esa vía para que no se repita la historia, para no volver a tener niños atrapados en los colegios, carros inundados, colapso en la movilidad? ¿Qué hay que hacer en la autopista norte? Pues la obra que está contemplada allí, que hace parte del proyecto Accesos Norte 2, es una obra que interviene el corredor de la 245 a la 191, que en algunos tramos eleva la autopista con un terraplén que puede ser hasta de 4 metros de altura, que genera unas conexiones que hoy no existen, porque hoy no hay conexión, hoy no hay cómo, digamos, lograr que el agua pase de un lado al otro de la autopista. Esas conexiones se generarían con este proyecto, son tipo box culvert, que son cerca de 10 metros de ancho cada uno, y son varios. Entonces, esa es la obra que hay que hacer, esa es la obra que se requiere, elevar la autopista y generar la conexión hídrica. Nosotros esperamos que el gobierno nacional, pues, una vez el concesionario actual le presente a la ANLA la nueva solicitud de licencia, pues se cumplan todos los requisitos para que eventualmente sea autorizada esta intervención y se inicie. Esto es un contrato, como les decía hace un rato, que es del gobierno nacional, es de la ANI, no es de Bogotá, es de la ANI, y esperamos que surta todos los trámites para que se resuelvan. El distrito, cuando nosotros llegamos, se archivó la licencia porque no se habían presentado por parte del distrito en algunos puntos conceptos que se requerían para avanzar en la licencia. Eso se ha venido resolviendo todo este año, desde que nosotros llegamos, y entonces esperamos que eso permita avanzar en ese proyecto, que repito, es el que tiene entonces hoy ese corredor en administración de la ANI y no del IDU. El IDU se lo entregó a la ANI hace cerca de 2 años. Alcalde, pero este proyecto está parado desde enero, estamos a noviembre. Sí, está parado desde enero. Esos trámites son muy complicados y muy demorados ante la ANLA. Inicialmente, a raíz del archivo de la licencia ambiental, como usted dice, a principios del año, el concesionario presentó un recurso que fue negado, y a raíz de la negación del recurso se inició el trámite de una nueva solicitud de licencia, que es necesario presentarlo lo antes posible, pero eso no depende, repito, de nosotros. Nosotros ya hemos cumplido todo. Inclusive ayer el mismo concesionario me decía, en el medio de la atención de la emergencia, que el distrito ya había cumplido todos los requisitos que se requerían para que pudiera avanzar en esto. Entonces esperamos que ya sea la ANLA la que dé luz verde para que se pueda iniciar este proyecto. Es un proyecto que toma tiempo, Ricardo, no es un proyecto que se haga en pocas semanas ni pocos meses. Ese proyecto puede estar contemplado para cerca de 4 años de intervención en la autopista norte, y tiene una ampliación importante, que eso es muy relevante para esta zona, porque usted sabe que es una zona que está dependiendo de un solo corredor. Esa zona del norte de Bogotá, y lo que ocurrió con los colegios y todas estas empresas que están en esta zona, pues dependen de la autopista norte, no tienen ninguna alternativa para salir de allí. Entonces es fundamental poder avanzar en esta obra, que contempla cerca de 5 carriles a cada lado, más carriles por alcalde, de pronto la séptima, pero la séptima ahí es difícil de tomar, y aparte de eso es una vía que tiene un carril de ida y uno de regreso, uno de entrada y uno de salida. Y es parte también la ampliación de la séptima de Accesos Norte. Digamos, la ampliación de la séptima también es parte de ese proyecto, es el mismo proyecto, en cierta forma, que cubre los 2 corredores, el de la séptima y el de la autopista norte. Entonces es fundamental avanzar en eso rápidamente. El distrito, yo he dado instrucción desde principios de año a que se coordinaran. El secretario general estaba a cargo de coordinar a todos los equipos para que se respondiera todo lo que tenía que ver con conceptos del distrito y se resolviera esta situación. Y entiendo que de parte del distrito ya se han cumplido todos los requisitos para que el concesionario pueda tener la información necesaria para que esa licencia salga adelante. Alcalde, sabemos que tiene que seguir atendiendo esta emergencia, pero déjeme hacerle la última pregunta. Estamos recibiendo muchos cuestionamientos de los bogotanos que están en la zona, o incluso de gente en Chía que tiene que venir a trabajar en Bogotá. ¿Cómo está la movilidad a esta hora y qué tiene que hacer alguien que se tenga que movilizar por el norte de Bogotá? Lo primero es que si puede dejar de hacerlo, no se movilice, porque como ya les dije, está cerrada la autopista en el costado occidental.
y es previsible que tengamos nuevas lluvias que vuelvan o por lo menos que mantengan el corredor así o que vuelvan a incrementar la inundación. Entonces, si no tienen que hacerlo, es mejor que no lo hagan. Ahora, si tienen que hacerlo, tenemos habilitado el corredor de la autopista, pero costado oriental, para que la gente que entre a Bogotá entre por ese reversible de la autopista, pero por el costado oriental. Y la séptima está habilitada para poder salir de Bogotá. Esos son los corredores, pero obviamente como se disminuye la capacidad porque está cerrada la autopista en el costado occidental, el tráfico es muy, muy fuerte, es muy marcado. Entonces, yo el llamado que hago es, si no tienen que movilizarse, no lo hagan. Si tienen que hacerlo, les pedimos paciencia y tomen esos corredores. Autopista Norte entrando de la 235 hacia el sur hasta la 183, hay reversible por el costado oriental, y para salir de Bogotá por la séptima, básicamente también desde la 183. Tenemos en este momento, y voy a llamar para ver cómo podemos incrementar, cerca de 120 personas de movilidad apoyadas adicionalmente por la Dirección de Tránsito y Transportes para coordinar este operativo de entrada y salida. Pero insisto, si no tiene que movilizarse, no lo haga. Si puede quedarse en su casa o puede eventualmente evitar el desplazamiento, es mejor que lo haga, porque el tráfico está colapsado por cuenta del cierre de la autopista en el costado occidental. Alcalde, nunca, mejor dicho, este adagio popular, del ahogado el sombrero, de estas lluvias, de esta emergencia, ¿puede verse algo positivo? ¿Está lloviendo con igual intensidad en los embalses? El informe que recibí esta mañana es que aumentó el embalse de Chuza en cerca de 1 millón de metros cúbicos. Eso es bastante, no es tanto como uno quisiera, porque ha habido días en que ha subido ese embalse de 2 millones de metros cúbicos, pero eso nos ayuda obviamente a ir avanzando en resolver la problemática del agua. Entonces sí hubo precipitaciones significativas el día de ayer, eso permitió que el embalse llegue ya casi en 46% en su integralidad del sistema Chingaza, no solamente el embalse Chuza. Entonces nos ayuda, nos da más tiempo obviamente para lo que viene del manejo que tenemos del racionamiento, pero pues esperamos que las lluvias que estamos teniendo sean más por ese lado que en Bogotá. Las 7 de la mañana, 17 minutos, es el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, atendiendo la grave emergencia por las inundaciones en la autopista norte, en la zona de la calle 191, la 245, en la zona del canal Torca. Alcalde, gracias y pendientes de lo que ocurra el día de hoy, atentos a cualquier contingencia. 7:18 minutos. Andrés, la situación sigue siendo difícil, sigue siendo complicada en ese punto de Bogotá, las entradas y las salidas, y se tiran la pelota unos a otros, se tira la pelota la ANLA con el consorcio, la ministra de Ambiente, el presidente Petro, y quedamos en medio de ese cruce de responsabilidades sin avanzar en las obras. No, y mire, Ricardo, la verdad es que aunque yo normalmente soy medio optimista con muchas cosas, en este caso creo que los hechos no dan para hacerlo. ¿Por qué? Porque es que para evitar que vuelva a pasar lo de ayer, hay que iniciar obras, pero hay que iniciarlas lo más rápido posible. Cualquier obra que se haga ahí va a ser una obra gigantesca que va a tomar muchos años. La autopista ya está ahí, Ricardo. Por supuesto, ya se hizo en una época en la que no había conciencia sobre la necesidad de mantener esos ecosistemas y mantener su conexión, etcétera. Pero ahora necesitamos entonces solucionar ese error del pasado, pero para poder solucionarlo hay que hacer cosas. Y la preocupación que yo tengo, Ricardo, es que parecería ser que en esas filosofías un poco fanáticas del ambientalismo que están dominando hoy el sector ambiental en este gobierno, empezando por el presidente de la República, eventos como el de ayer son incluso vistos como una reivindicación de sus posiciones. Yo no voy a decir que los celebren, pero de alguna manera son vistos una de dos, como una reivindicación de lo que siempre han dicho y de lo que están diciendo, y en segundo lugar justifica el discurso, y en segundo lugar, Ricardo, y esto lo digo porque hay personas que me lo han dicho así literalmente, en conversaciones con personas, pues digamos, no de este gobierno, pero que de alguna manera simpatizan con esa visión del medio ambiente, es que de alguna manera la humanidad merece un castigo por el daño que le ha hecho a la naturaleza. Yo creo que es lamentable que ese tipo
de posiciones tan extremas estén dominando el discurso, porque aquí hay que hacer cosas. Sí. Hablar, que es lo que hace el presidente Petro, y escribir en Twitter no soluciona problemas. Lo reivindica él, pero no soluciona problemas. 7:20, ya viene el padre Alberto Orinero, ya viene la actualización de los deportes, tengo noticias del ELN, tengo noticias del saliente superintendente de salud que no aceptó ser director del INS. Hay una ruptura en el sector salud en el gobierno del presidente Petro. Aurelio. Sí, Ricardo, hagamos una recapitulación de lo que ha sido este primer año de gobierno de Carlos Fernando Galán. Incendios, racionamientos e inundaciones. Y lo hago para que nos subamos un poquito más allá de las aguas y veamos que Bogotá viene configurando un problema ambiental estructural. Esa es la realidad. Y esto no empezó con Carlos Fernando Galán, ni con esto viene de tiempo atrás. Es decir, aquí sí vamos a señalar responsables y a buscar soluciones. Esto tiene más de 15, 20, 30 años de alcaldías que han pasado y que el tema ambiental estructural de Bogotá no ha sido atendido de manera debida. Ese es el fondo del asunto. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, ¿cuál es el asunto técnico? Porque esto está fuera de ideologías, esto tiene que tener es un problema de escorrentía. Escorrentía se llama porque usted tiene el humedal que sirve de amortiguador, ese humedal está fallido y lo que usted tiene que desarrollar escorrentía para tirar al río. Y eso no está funcionando, pero eso no es de ahora, eso no es de hace 6 meses. Ahora, si el distrito fue lento en la atención de la emergencia o no, si los niños estuvieron mucho tiempo ahí, las lluvias ese es otro asunto. Pero que hay un problema estructural. Pero las lluvias pueden ser más intensas, Aurelio. Es decir, aquí ahí están pasando cosas, hay algo que está cambiando. Pero Ricardo, tener un poquito de perspectiva. Perdóneme, Paola, un poquitico, una cosita. ¿Usted se acuerda, Ricardo, y Paola también, que hace unos años aquí en Blue Radio tuvimos que atender una inundación enorme en inmediaciones de esta zona en la Universidad de La Sabana? Tuvieron que hacer unas obras especiales de contención y desviación de las aguas, pero eso no resuelve el problema de fondo. Eso fue hace más de 10 años, tiene razón, en la zona del Teletón. ¿Se acuerda, Ricardo? Aquí lo tocamos en Blue Radio. Claro, en esa zona del Teletón y en la zona de la Universidad de La Sabana. Eso es parte del mismo problema que no ha sido atendido debidamente por las alcaldías que han pasado en estos años. No, pero mire, hay una cosa acumulada de fondo. Sí, perdóname, Paola, pero hay una estructura ambiental que son cerros orientales, Río Bogotá y Reserva Van der Hamen. Es que dice usted que esto viene de hace 15 y 20 años. Y que ha sido afectado. No, mire, yo sí creo que aquí tenemos que tener un poquito de perspectiva. Bogotá entera fue fundada sobre una laguna, la laguna de Funce, Ricardo, hace 30.000 años, o empezó a construirse sobre esa laguna, 30.000 años. Pero por otro lado, además también dice Andrés, dice que es que la humanidad se merece un castigo por todo el daño que le ha hecho el planeta. A ver, le recuerdo, llevamos 5 extinciones masivas en la historia de la Tierra, todos por cambios climáticos, salvo la del meteorito, pero fueron o la era glacial, por glaciaciones, o erupciones volcánicas que liberaron un montón de azufre, y todo se extinguía, todas las especies, el 80 y el 90% de las especies en ese momento. Es decir, los dinosaurios se merecían eso, los lagartos, los peces, todo lo que... No. Pero un momentico, es que esto del cambio climático... No, pero es que esto del cambio climático es como si es algo que hemos hecho todos nosotros. Claro, en ese momento estamos construyendo, y seguramente la 6ª extinción masiva será por el aumento de CO2 en la atmósfera y por todo lo que contaminamos. Sí, pero también toca tener como un poquito de perspectiva. Ahorita echarle la culpa a los últimos gobiernos cuando todo Bogotá, el 70% está construido sobre un humedal, porque se escogió muy mal, no sé, la búsqueda de... Sí, pero mire, para no irnos a los dinosaurios, bueno, en fin, Paola, sí. Miremos el tema un poquitico, que nos convoca. Tráiganos un poquitico más cerca, Héctor, tráiganos un poquitico más cerca, que es un urgente, que es el de la autopista y las inundaciones, que algo tenemos que hacer. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. El inmovilismo, pues es la peor situación, pero realmente tampoco me parece que nadie esté en el inmovilismo. Yo oí con atención las respuestas del alcalde Carlos Fernando Galán y no me pareció que estuviese, digámoslo, culpando a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales o al gobierno del presidente Petro del hecho de que el proyecto no
esté avanzando físicamente, porque seguramente hay decenas de personas que están trabajando tratando de cumplir los requisitos ambientales para poder hacer el proyecto. Eso fue lo que le entendí. Lo que dijo es, mire, la Agencia Nacional devolvió la solicitud de licencia y se está preparando para presentar otra, y hemos venido durante todo el año cumpliéndolo, haciendo los papeles. Me imagino que haciendo los papeles es hacer unos estudios y justificando cómo una determinada obra no produce un efecto adverso, etcétera. Entonces, lo que yo le entendí al alcalde Galán, pero no sé si lo entendí bien, es: hay un trámite, el trámite se está cumpliendo, la Agencia Nacional hizo unas exigencias, para eso está la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, no simplemente para notariar lo que le envíen, sino que le presentaron unos papeles que aparentemente se presentaron medianamente incompletos, por lo que yo entiendo. Parece que la ministra Muhammad dice que no completos. Sí, que faltó el modelo adecuado de aguas en la zona. Bueno, pero mire que anoche el consorcio Ruta Bogotá Norte, quién tiene la culpa. Porque pareciera que es el concesionario, y no simplemente, pues nos queda fácil tirarle flecha a la ministra y al presidente, pero a mí yo entendí, saqué de las palabras del alcalde Galán que es el concesionario el que no ha sido suficientemente diligente. Claro, pero simplemente para que lo... Leo un párrafo del comunicado de Ruta Bogotá Norte de anoche muy tarde. La presente situación evidencia la urgente necesidad de avanzar hacia la fase de construcción del proyecto Accesos Norte fase 2. Ahí está. No, es decir, al menos en el comunicado ellos no asumen la responsabilidad, dicen que necesita avanzarse rápidamente en esto. Claro, simplemente para aclararle a las personas que nos escuchan. Accesos Norte es el proyecto que lo tiene un privado. Ese contrato fue otorgado por la Agencia Nacional de Infraestructura. La ANI es la Agencia Nacional de Infraestructura y debe pasar por la licencia ambiental de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Entonces, de alguna manera, son dos agencias nacionales que están ahí, y Bogotá es la mitad, porque es que es Bogotá con sus 11 millones de habitantes, Bogotá región, que sufre esta demora todos los días, porque si bien están en el trámite se ha demorado más de la cuenta. Eso también hay que decirlo con todas las letras. Ricardo, hay que decir con todas las letras, esto tiene nombre y apellido, se llama Susana Muhammad, ministra de Ambiente hoy en Colombia, entonces concejal de Bogotá, que se oponía tajantemente a las obras que ahora está parando como ministra. La Boyacá se oponía durante la administración de Claudia López también a esta ampliación de la autopista norte y de la séptima. Se oponía por razones ambientales. Yo creo que ya no tiene mala intención, pero está profundamente equivocada en su radicalismo y en su dogmatismo ambiental, que impide básicamente que se hagan obras de mitigación. La exigencia de la ministra y de su grupo era básicamente que entonces la autopista tendría que tener unos diseños elevados, tendría que tener una cantidad de cosas que son absolutamente inviables financieramente, pero que ya corrigía el problema del diseño existente del tránsito de las aguas en esa zona del humedal. Entonces, yo la verdad yo creo que todos los bogotanos tienen que ser conscientes. Esto está pasando porque la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, tiene paradas las licencias ambientales. Usted le atribuye a en Muhammad el caso de la autopista la crisis. Nos tiene ahí varados. Muhammad Producciones 728, le responden Álvaro a Héctor desde el concesionario, nos escuchan y dicen que ellos no son los demorados, que ellos no son los lentos. Álvaro, para finalizar, 7:28 minutos. Afortunadamente el alcalde es un hombre sereno y está actuando constructivamente sin quedarse en atacar al contrario, pero lo que dijo Aurelio es una verdad enorme. Los últimos meses toda esta alcaldía ha estado afectada por incendios, racionamientos de agua, inundaciones, como él dijo. El pobre alcalde todo el día apagando estos incendios. ¿Eso qué quiere decir? Que Bogotá tiene un problema ambiental de fondo, serio, grave, que revienta cada 2 meses. Y que si no se soluciona y se quedan las discusiones fanáticas, pues no vamos a solucionarlo. Aquí hay que tener una discusión de fondo porque hay problemas de fondo y está bien que haya esta discusión y no se ha zanjado. Yo, por ejemplo, soy de los bogotanos que no sé qué pensar con la Van der Hamen. He oído unas cosas apocalípticas por un lado y por la otra unas promesas maravillosas de que se puede manejar y uno no sabe qué pensar. Uno no sabe si estos hechos de la naturaleza de verdad demuestran que jugar con la Van der Hamen es peligroso o simplemente que no se han hecho las cosas.
pero aquí hay un problema serio. Hay que salir de contribuir al fanatismo, de decir que es culpa de uno o del otro. Está bien que a nivel del gobierno nacional se diga, hay que pensar a largo plazo, los problemas son de fondo, faltaba más que no, sería un absurdo lo otro solo hablar de la licencia de una carreterita. Y por el otro lado hay que encontrar soluciones, hay que encontrar licencias, pero además hay que convencer a los bogotanos, porque yo creo que ya no hay consenso sobre cuál es el camino, porque por un lado sí, buenísimo tener unas carreteras por encima de los humedales, pero cuando se ven todos estos problemas, dice uno, ¿será que de verdad se está actuando de espaldas a la naturaleza y hay que ser más profundos? 7:30, una pregunta que queda sobre la mesa, válida pregunta sobre lo que está pasando. Las imágenes son realmente impresionantes, padre. Usted tiene razón, aquí hay que preguntarse hasta dónde vamos con lo técnico y hasta dónde vamos con lo ideológico. ¿Y quién resuelve eso? La acción, y esa es la pregunta, ¿quién resuelve este tema? Porque hay una discusión ahí, hay un trancón, ahí sí, un trancón, ¿sí? Que ahí está. Lo ideológico y lo técnico enfrentado. Tiene que haber una solución. Yo no soy apocalíptico. Yo he visto en otros países desarrollados cómo se solucionan esto. Es que no se pueden tomar esas posiciones fanáticas de extremo. Es decir, no es desarrollismo por desarrollismo y no es ese cuidado de la naturaleza sin pensar. No, hay caminos y hay que encontrarlo. Mi pregunta es, ¿quién resuelve ese choque? Es una buena pregunta. 7:31, llegan los deportes, llega el padre Alberto Linero. Les contamos en segundo la historia detrás de un giro que hay en la dirección del Instituto Nacional de Salud. Finalmente no será asumido por Luis Carlos Leal, saliente superintendente de salud. Y les contamos en minutos la confesión que hace el ELN. No firmará la paz con el gobierno del presidente Petro. No alcanzará a firmar la paz con el gobierno del presidente Petro. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esta emergencia desató una nueva pelea política entre el presidente Petro y el gobierno de Bogotá. El presidente Petro dijo, por ejemplo, que el agua lluvia debió recogerse para luego ahorrar agua potable. Bogotá tiene una doble tragedia, si me permiten la expresión, porque por cuenta de la sequía de los últimos meses estamos en racionamiento y si llueve, como llovió con intensidad anoche, se presentan emergencias e inundaciones. El presidente Petro también dijo que su gobierno había recomendado decretar desastre y que no lo aceptaron, que tumbaron el POT cuando él era alcalde en la Bogotá humana para ordenar la ciudad alrededor del agua, que la ampliación de la autopista norte debe ser elevada, dijo el presidente, para conectar los humedales de Torca y Guaymaral. Y esto es importante decirlo, no tiene licencia ambiental por decisión del propio gobierno del presidente Petro, que también dice que la avenida Boyacá no debe pasar por la reserva Thomas van der Hamen y menos por zonas de restauración ambiental. No son buenos días para el país. Amanecemos con atentados, con emboscada a la policía en Convención en Norte de Santander, con un policía muerto y otro que está herido. Y también con el plan pistola del ELN cobrando una cuarta víctima en menos de un mes. Este soldado se llamaba Giancarlo Giraldo Montes, un joven soldado de apenas 22 años que fue asesinado por un francotirador también en Norte de Santander, en el municipio del Carmen. Es la misma región del Catatumbo, donde con la misma modalidad y con la misma estrategia que ha desplegado el Frente Nororiental del ELN, le vienen quitando la vida cobardemente a policías y soldados, incluso estando fuera de combate. Una clara demostración de que la paz, como se las plantea el gobierno del presidente Petro, tampoco les interesa, incluso si los viejos jefes guerrilleros intentan destrabar los diálogos de paz, enviando inclusive esta mañana una comunicación a la ONU. No es distinta la situación de la disidencia. Todo apunta a que ese grupo es el responsable de asesinar a Alejandro Rosero, el personero de Cumbitara en el departamento de Nariño. También de ser los dueños de los drones bomba y del ataque con explosivos, con ráfagas de fusil al ejército para impedir que la fiscalía levantara su cadáver.
Hay operativos en España de la Policía Ibérica y de la Policía Colombiana en contra de las redes de trata de personas. Un grupo de mujeres colombianas que estaban obligadas a ejercer la prostitución, víctimas de explotación sexual, fueron rescatadas en las últimas horas. Han sido 18 víctimas liberadas, principalmente de origen colombiano, y que, como siempre solemos contar, eran captadas en Colombia para ser explotadas sexualmente aquí en España. Cuando llegaban a territorio español se les retiraba su documentación personal hasta que abonaran una deuda de hasta 3.400 euros. Hay 11 personas detenidas. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 36 minutos. Todos enfrentamos la tentación de ceder ante la desesperanza. Las situaciones en las que el absurdo parece dominarnos empuja a pensar que todo está perdido. La falta de justicia, la desigualdad que nos somete a las peores condiciones y que hace que muchos se vean forzados por circunstancias adversas a dejar su hogar y buscar suerte en tierras extrañas, la falta de trabajo y tantas otras dificultades nos pueden llevar a creer que no hay un futuro prometedor. Sin embargo, creo que nuestra obligación es encontrar fuentes de motivación para no dejarnos arrastrar por el sinsentido. La vida es demasiado corta para llenarla de amargura, desazón y resentimientos. Es importante descubrir pequeñas acciones que nos impulsen y nos hagan creer que es posible seguir adelante. En mi caso, me funciona hacer una lista de logros, de aquellas cosas que he alcanzado y que dan alegría a mi vida. También recordar el esfuerzo que implicó cada logro y la satisfacción que generó tener esa experiencia de ayudar a los demás. Eso me hace valorarme y me hace confiar en las capacidades y en las posibilidades de aquellos que me rodean. También es esencial adoptar una actitud positiva y buscar el lado bueno de las situaciones, aunque esto signifique ser acusado de ingenuo o de no tener los pies en la tierra. Pero ¿de qué sirve ser un gran intelectual o un gran crítico si no soportan los días que viven y necesitan evadirse constantemente con tantas cosas? Practicar la gratitud, reconocer lo bueno que hay en nuestra existencia, por pequeño que sea, da sentido a nuestra vida. Pasar tiempo con personas que nos inspiran y nos ayudan es fundamental. Ya hay situaciones demasiado difíciles para centrarnos solo en ellas. Debemos poner nuestra atención en quienes desean vernos felices. Por último, encuentro inspiración en las historias de superación de otras personas. Saber que otros, quizás con menos oportunidades que yo, han logrado salir adelante, me da esperanza. Siempre somos libres de decidir si queremos vivir en la amargura o si preferimos encontrar fuentes de motivación en lo cotidiano para avanzar. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación 7:38 minutos de la mañana. Su marca MK, medicamentos totalmente confiables. De producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle.
desbordó este aguacero el canal del río Torca en el separador entre la autopista norte en esa zona de Bogotá. Estamos viendo las imágenes impresionantes de cómo el agua mantuvo bloqueado el paso durante largas horas en la autopista norte en esa zona, en la zona del humedal de Torca, una zona muy sensible en materia medioambiental, una zona en la que no se han podido adelantar las obras de un elevado, de otras que plantea el consorcio, porque el gobierno del presidente Gustavo Petro no ha entregado la licencia ambiental. Son las 7:40 y es momento para los deportes en Mañanas Blue. Empezamos hablando de un nuevo escándalo arbitral en el fútbol colombiano. Bucaramanga, el actual campeón de nuestro país, quedó eliminado de los cuadrangulares de manera anticipada tras empatar 1-1 con Boyacá Chico en Tunja en un duelo lleno de polémica. El técnico del Leopardo, Rafael Dudamel, no se guardó nada en la rueda de prensa. Hay dos nombres que no se pueden olvidar en la historia del fútbol colombiano a partir de hoy. Wilmar Montaño, el árbitro principal, Wilmar Montaño, y el que estaba al frente del VAR, Keiner Jiménez. Lo que han hecho en este partido de fútbol ha sido vergonzoso. Ojalá no tenga que nombrar estos impresentables nunca más en mi vida, porque me da un malestar corporal al nombrar a Keiner Jiménez y a Wilmar Montaño, que es indignante. A Bucaramanga le sancionaron 2 penales en contra. El segundo, dudoso, pues sí hubo mano de Carlos Romaña, pero antes le cometieron una falta. Y al último minuto le anularon el gol de la victoria por una falta inexistente sobre el arquero. La otra noticia llega por el lado del Deportivo Cali, que se salvó del descenso. El equipo azucarero aseguró un año más en primera división, a pesar de caer 2-1 contra Jaguares en Palmaseca. La razón, la derrota de Envigado 3-0 a manos del Deportes Tolima, que deja a los naranjas con un promedio de 1 y en segunda posición de descenso. Patriotas cayó 3-0 con Medellín y prácticamente sentenció su descenso a la segunda categoría, pues ocupa la última casilla con promedio de 0.91. Jaguares es el equipo que se salva por ahora, pero que de tener peor rendimiento que Envigado en los 2 partidos que restan de liga, iría a la segunda división. Hoy Junior recibe a Millonarios en Barranquilla a las 4:50 de la tarde, Pasto enfrenta a América a las 6:45 y Pereira será local contra Nacional a las 8:45 de la noche. Ahora hablamos de goles colombianos por el mundo. Тем временем атака «Зенита» быстрая получается, и доверного в итоге, вот это да! Матео Кассьера пяткой забивает ворота Ахмата. Fue Mateo Casierra de taquito, se reportó en la goleada 3-0 del Zenit sobre Akhmat en los cuartos de final de la Copa Rusa y se perfila como una de las opciones en ataque para el profesor Néstor Lorenzo, que se presume hoy dará a conocer la convocatoria de la Selección Colombia para los duelos frente a Uruguay y Ecuador los días 15 y 19 de noviembre respectivamente. También hablamos de Champions League. Ayer finalizó la jornada 4 con una actuación muy destacada del FC Barcelona, que le pasó por encima al Estrella Roja en Serbia por un marcador de 5-2 con doblete de Lewandowski y goles de Íñigo Martínez, Rafinha y Fermín López. El Aston Villa con Durán desde el minuto 58 cayó frente al Brujas en Bélgica y Atalanta con Juan Guillermo Cuadrado en el banco ganó de visita al Stuttgart. Inter le ganó 1-0 al Arsenal en Italia con gol de Çalhanoğlu y PSG perdió en Francia frente a Atlético de Madrid 2-1, anotaciones de los dos argentinos Nahuel Molina y Ángel Correa para los españoles y de Zaire Emery para los parisinos. Y no son buenas las noticias para Neymar en Arabia Saudita, pues se confirmó que su lesión de los isquiotibiales lo sacará de las canchas como mínimo 3 semanas, por lo que se perderá los duelos de Brasil frente a Venezuela y Uruguay por las eliminatorias. En tenis, Camila Osorio juega hoy los cuartos de final del WTA 125 de Cali frente a la húngara Pana Udvardi. Ayer venció en octavos a la italiana Nura Brancaccio. El juego hoy será no antes de las 6 de la tarde en la capital del Valle del Cauca. Y ahí cerramos hablando de golf, pues el colombiano Nicolás Echavarría reaparece en el PGA Tour tras el título en el Soso Championship en Japón. Será por el torneo Worldwide Technology que se disputará en Los Cabos, México, y donde también actuará el antioqueño Camilo Villegas. 7:43 los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Enseguida el resumen lo preparamos como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Llegó el momento del a nuestros contemporáneos.
Esta emergencia desató una nueva pelea política entre el presidente Petro y el gobierno de Bogotá. El presidente Petro dijo, por ejemplo, que el agua lluvia debió recogerse para luego ahorrar agua potable. Bogotá tiene una doble tragedia, si me permiten la expresión, porque por cuenta de la sequía de los últimos meses estamos en racionamiento y si llueve, como llovió con intensidad anoche, se presentan emergencias e inundaciones. El presidente Petro también dijo que su gobierno había recomendado decretar desastre y que no lo aceptaron, que tumbaron el POT cuando él era alcalde en la Bogotá humana para ordenar la ciudad alrededor del agua, que la ampliación de la autopista norte debe ser elevada, dijo el presidente, para conectar los humedales de Torca y Guaymaral. Y esto es importante decirlo, no tiene licencia ambiental por decisión del propio gobierno del presidente Petro, que también dice que la avenida Boyacá no debe pasar por la reserva Thomas van der Hamen y menos por zonas de restauración ambiental. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos en ustedes. Saludo en segundos a una invitada especial desde Estados Unidos para hablar del día después de la confirmación de la victoria del expresidente Donald Trump, reelegido presidente, ahora presidente número 47 de Estados Unidos desde el próximo 20 de enero. Antes hablamos del proceso de paz en Colombia con la guerrilla del ELN, que reconoce que no habrá firma de un acuerdo de paz en el gobierno del presidente Petro y que plantea una nueva metodología de negociaciones, intentando superar la crisis que actualmente tiene esa mesa de conversaciones. Mateo Piñeros. Sí, señor Ricardo, es un documento de 13 puntos que publica el ELN desde Caracas, en la capital venezolana. Están reunidos con el gobierno nacional buscando una salida a la crisis por la que atraviesa el proceso de paz. En estos 13 puntos hacen referencia a algunos cambios que debería tener el proceso. Justamente el punto 13 dice, debe haber un nuevo modelo de negociación en el que se implemente lo que se va acordando, se construya sobre lo construido, haya monitoreo y verificación del cumplimiento de los acuerdos y haya una cláusula sobre incumplimientos. En el punto 9, Ricardo, como usted lo dice, el ELN reconoce que el proceso no se va a cerrar en el gobierno Petro y aseguran la meta para el 2026 es avanzar lo máximo posible y dicen que Estados Unidos no puede objetar la salida política a la solución del conflicto armado colombiano. Estos puntos ya los tiene el gobierno, los está evaluando y se espera que publiquen una respuesta a esta propuesta que hace el ELN desde Caracas. Las reuniones entre el gobierno y esa guerrilla terminarán el día de hoy en la capital venezolana. Mateo, ¿quiere decir que hoy habría respuesta del gobierno nacional, del gobierno del presidente Petro a esta propuesta del ELN? ¿Debería tener hoy respuesta a esta propuesta? La propuesta, digamos que ya está en manos del gobierno, Ricardo, fue presentada ayer durante estas reuniones extraordinarias que empezaron el pasado 1 de noviembre en Caracas, en Venezuela, y hoy al finalizar la tarde pues se espera que haya una respuesta sobre lo que va a pasar con el proceso de paz. Pues recordemos, Ricardo, que está suspendido por ese ataque del ELN a la base militar de Puerto Jordán en Arauca, pero también se espera una respuesta del gobierno a estos puntos, porque lo que ha dicho la guerrilla es que de esta manera y acogiendo estos puntos se podría retomar el proceso de paz. Muy bien, Mateo, 7:48. En Europa está a punto de producirse un cambio político importante. Se producirá muy seguramente en marzo del año entrante. Podría haber, es inminente, el hecho de la convocatoria a elecciones en Alemania. Habría nuevo canciller en reemplazo de Olaf Scholz. Se rompió la coalición que lo sostenía en el gobierno en las últimas horas, con un fantasma que está creciendo en Alemania y es el ascenso del nacionalsocialismo. Enrique Rodríguez. De AfD, de Alternativa por Alemania, que es efectivamente ese partido neonazi. Y todo tiene que ver con una decisión tomada en las últimas horas por el canciller alemán, que recordemos es socialdemócrata y se llama Olaf Scholz. Anunció, como decíamos en la tarde de ayer, la destitución del ministro de Finanzas, que además es líder del Partido Liberal y que formaba parte de la coalición de gobierno.
Christian Lindner. Ese cese se producía después de que fracasara una sesión de reuniones convocadas con el objetivo de evitar la ruptura. La economía alemana está a punto de cerrar su segundo año en recesión. Tiene un agujero de 12.000 millones de euros en los presupuestos de 2025. Y Scholz y sus socios verdes estaban abogando por dejar fuera de vigor, invocando una emergencia, un mecanismo constitucional que limita el endeudamiento al 0,35 del Producto Interior Bruto para poder financiar inversiones en la economía y un apoyo adicional a Ucrania. Para los liberales, esa medida era una línea roja, decidieron no apoyarla y eso se ha producido o ha concluido finalmente con una ruptura de gobierno. ¿Qué es lo que viene ahora? Pues en conformidad con el artículo 68 de la Ley Fundamental, es decir, la Constitución alemana, el canciller va a solicitar el 15 de enero al Bundestag, al Parlamento, un voto de confianza. Si la Cámara no le da ese voto de confianza, habrá que convocar elecciones anticipadas que el socialdemócrata Scholz espera, y es mucho esperar eso, que le sean favorables. El canciller también le puede pedir al presidente, que se llama Frank-Walter Steinmeier, que disuelva el Bundestag y dispone de un plazo máximo de 21 días. Así que, según los cálculos que manejan hoy en la prensa alemana, e insisto, estas elecciones no han sido convocadas todavía, todo parece indicar que la principal cabeza de la economía europea está, eso no tiene ninguna duda nadie, está en una crisis política de primer nivel y podría enfrentarse a elecciones a finales del próximo mes de marzo o a principios de abril de 2025, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Última alerta ayer de Naturgas. Asociación Colombiana de Gas Natural, cuya presidente Luz Estela Morgas advirtió nuevamente que sí existe un déficit de gas natural en firme que podría afectar el suministro a los hogares colombianos el próximo año. Ello, según los propios números, cifras y cálculos del gestor del mercado de gas natural en Colombia, un mercado de la Bolsa Mercantil del país, en cuyo último informe se proyecta un déficit de gas natural en firme de entre el 9 y el 12% de la demanda nacional para el año entrante, un hueco que cada día irá aumentando y que solo sería posible cubrir con la importación de 40 millones de pies cúbicos de gas durante los próximos años y hasta que se aprueben los proyectos de exploración costa afuera, como Uchuva 2 o como cualquiera de los otros pozos en aguas ultraprofundas del Caribe que prometen tener grandes reservas de gas natural. Un futuro prometedor, pero un futuro que podría tardarse muchísimos años en llegar, 5 o 6 años o a finales de esta década en el mejor de los casos, si se tramitan rápido, por ejemplo, las 116 licencias previas para construir la tubería que los conecte con el sistema interconectado nacional. Esta es Blue, más que radio. 7:52 minutos, hay coletazos en diferentes países luego de la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. En el Reino Unido no están muy contentos en la oposición con la efusiva felicitación que le dio el primer ministro, el laborista Keir Starmer, al presidente 47 de la Unión Americana. Silvia, en Londres. Ricardo, los que están en descontentos con la efusividad que ha manifestado Keir Starmer, el primer ministro británico, son sus propios partidarios, porque recordemos, es un primer ministro laborista, sus partidarios son de izquierda y por lo tanto no les gustó que fuera tan efusivo al celebrarlo. De hecho, hace pocos minutos salió un comunicado de Downing Street diciendo que Keir Starmer y Donald Trump han tenido su primera llamada telefónica y que ahí han acordado que la relación del Reino Unido y Estados Unidos es increíblemente fuerte y que va a seguir prosperando. Incluso cuando estaba en el Parlamento, Keir Starmer recordó que hace algunas semanas había ido a cenar con Donald Trump. Escuchémoslo cómo lo contaba. Can I begin by congratulating President-elect Trump on his historic election victory. As the closest of allies, the UK and US will continue to work Dice, together. puedo comenzar felicitando al presidente electo Donald Trump por su histórica victoria electoral. Como sus aliados más cercanos, el Reino Unido y Estados Unidos seguirán trabajando juntos para proteger nuestros valores compartidos de libertad y democracia. Y ahí terminaba diciendo, después de haber cenado con el presidente Trump hace apenas unas semanas, espero trabajar con él en los próximos años. Eso decía
Keir Starmer en el Parlamento. Sus colaboradores, la verdad es que no mostraban buena cara mientras él decía estas palabras, pero inmediatamente apareció la que es la nueva líder de la oposición. El fin de semana pasado, la oposición, los conservadores eligieron una nueva líder, que es una mujer, y esta era la primera vez que aparecía en el Parlamento. Ella es muy joven, tiene 44 años y fue parte del gobierno de Rishi Sunak como subsecretaria, como secretaria de Economía, y y es descendiente de nigerianos. Y ahí fue cuando le dio durísimo al primer ministro, porque le recordó que fue a esa visita, a esa cena, con el que es ahora ministro de Relaciones Exteriores, David Lammy, que había sido muy duro con Donald Trump. Escuchémosla. Did the Foreign Secretary take that opportunity to apologize for making derogatory and scatological references, including, and I quote, Trump is not only a woman-hating, neo-Nazi sympathizing sociopath, he is also a profound threat to the international order. Lo que le decía, aprovechó esa cena el ministro de Relaciones Exteriores para disculparse por las referencias despectivas y escatológicas, incluyendo, y dice textualmente, citaba textualmente, Trump no es solo un sociópata que odia a las mujeres y simpatiza con los neonazis, sino que también es una amenaza para el orden internacional. Eso era lo que decía el actual ministro de Relaciones Exteriores antes de que fuera electo Keir Starmer. La verdad es que es la discusión, el debate que hay ahora en el Reino Unido, pero fíjate que el Reino Unido tiene problemas más graves que la forma efusiva en que el primer ministro saluda al presidente Donald Trump, y es por qué el Reino Unido está tan preocupado con tener buenas relaciones con el presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump ha amenazado a Europa con aumentar las tarifas, y los cálculos son que el Reino Unido, que es el país que en este momento tiene menos crecimiento en toda Europa, después de Alemania, bueno, lo que dicen es que si se aplican esas tarifas a las exportaciones del Reino Unido a Estados Unidos, el crecimiento del Reino Unido se partiría por la mitad, se reduciría a la mitad. Y esa es la gran preocupación que tiene el gobierno británico en este momento, y por lo cual necesita tener buenas relaciones con Donald Trump. Ricardo. Muy bien, Silvia. Todo el mundo, sobre todo los presidentes de izquierda, de alguna forma agachando la cabeza, luego de haber sido muy críticos con el presidente reelegido de Estados Unidos, Donald Trump, entre ellos incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y mientras tanto en Estados Unidos, Juan Camilo, los demócratas están haciendo cuentas y están haciendo la evaluación autocrítica de por qué perdieron. Están mirando por qué la clase trabajadora les dio la espalda en el voto a Kamala Harris. Ricardo, quizás la autocrítica más dura, o bueno, crítica, porque hay que decir que Bernie Sanders es independiente, pero vota la mayor cantidad del tiempo junto a los demócratas. Expidió un comunicado durísimo en el cual dice que no debe ser una gran sorpresa que un partido demócrata que ha abandonado a la clase trabajadora se entere que la clase trabajadora los ha abandonado a ellos. Es una crítica dura diciendo que los multimillonarios les está yendo fantásticamente bien, que mientras que el pueblo estadounidense, la gran mayoría, vive tan solo para poder completar lo del mes. Asegura Bernie Sanders que en las próximas semanas y meses, aquellos de nosotros preocupados por la democracia en los barrios o la democracia de base y justicia económica, necesitamos tener muchas discusiones serias sobre el camino a seguir en términos políticos. Este es el primer tono que es crítico frente al resultado de los demócratas, porque desde el interior del partido, pues en ese discurso de la vicepresidenta Kamala Harris no hubo una autocrítica o un tono autocrítico tratando de establecer que iba a cambiar ciertas cosas para corregir de cara a lo que ella también prometió, y es que se seguiría luchando con esas banderas. También estamos a la expectativa de cuál será el tono del presidente Joe Biden, quien a las 11 de la mañana hablará y quien ya ha dicho que será sobre el resultado de las elecciones presidenciales y sobre la transición pacífica, la transferencia pacífica del poder, Ricardo. Juan Camilo, Pensilvania fue el estado clave, o bueno, uno de los estados clave para la victoria de Donald Trump. ¿Qué pasó en Pensilvania? ¿Por qué Pensilvania pasa de azul demócrata a rojo republicano en estas elecciones? Ricardo, precisamente de clase trabajadora, de clase blanca trabajadora, y lo que muestran las cifras hasta ahora es que abandonaron a Harris. Pero no solamente ellos abandonaron a Harris, sino que realmente si uno compara el mapa frente a lo que Joe Biden tuvo hace 4 años,
a Harris le fue peor en todos los sectores que a Joe Biden. Entonces estos votantes se fueron a respaldar al expresidente Donald Trump. Pensilvania es un estado que, como todos en el país, o la gran mayoría en el país, tiene sus centros urbanos que son fundamentalmente demócratas. Filadelfia, Pittsburgh, que es el condado de Allegheny, que es el segundo centro de votación más importante en el estado de Pensilvania, fueron azules, fueron con respaldo demócrata, pero todo alrededor teñido de rojo, y lo que significa esto es que no supieron llegarle a esa clase trabajadora allá en Pensilvania, y que también se equivocaron al tratar de sobreestimar lo que sería el supuesto impacto del voto de los latinos, particularmente de los puertorriqueños en ese estado. El expresidente Donald Trump se quedó con Pensilvania, y una vez se quedó con Pensilvania ya tenía el camino totalmente despejado. Pensilvania fue una de las claves para esta elección, Juan Camilo. Una bogotana que hace 36 años vive en Estados Unidos, es parte fundamental de la campaña republicana en ese estado clave, en Pensilvania. Doña Marcela Díaz Myers es la vicepresidenta del Partido Republicano en ese estado, en Pensilvania. Doña Marcela, buenos días. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cuál es su lectura de lo que pasó en Pensilvania? Había llegado el nivel de segmentación, y lo comentábamos en la transmisión del pasado martes aquí en Blue Radio. Muchas gracias primero por atendernos para todo el país. En el sentido de que habían llegado los encuestadores a tal nivel de detalle que estaban clarísimos en Washington de saber que el voto de las mujeres blancas de los suburbios en Pensilvania era la llave para las elecciones. ¿Qué pasó en Pensilvania? ¿Por qué el éxito de ustedes los republicanos en esta campaña? La campaña del presidente Trump fue una campaña muy estratégica y